Hola, muy buenas noches, bienvenidos un día más a este programa. Cerramos la semana con Antonio Cordón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Aranda. Buenas tardes. Encantado de tenerle aquí. Jesús Lupiañez. Hola. Y Fernando Mata. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los cuatro. Vamos a hablar de los parkings municipales porque Nerja anunciaba el otro día que iba a hacer otro parking, el cuarto. Y Jesús, no sé en qué situación están los parkings públicos aquí en Vélez. Bueno, pues aquí tenemos dos parkings que, digamos así, que explotan la misma empresa, uno en Vélez y otro en Torre del Mar, y ciertamente que, bueno, yo creo que para todo el mundo el parking el de Torre del Mar sí está en un sitio evidentemente muy céntrico y privilegiado, y que, bueno, pues en función de las visitantes y de las personas que acuden, bueno, pues tiene su ritmo de afluencia, pero ciertamente el parking del conjunto El Carmen, pues evidentemente no está en el mejor sitio para todo, porque cuando hay eventos importantes en nuestra ciudad, bueno, pues lo primero es que se corta, en Semana Santa, por decir algo, en una cabalgata de Reyes, o si no se corta, efectivamente se hace muy complicado el que las personas puedan acceder al mismo, ¿no? ¿Pero esos son los únicos argumentos? No, que va, hay muchos más. Es decir, nosotros, y de hecho esperamos que se pueda construir un parking público en la zona del Pozancón, porque evidentemente, y además el anterior equipo de gobierno también así lo tenía previsto, aparte de que de por sí el tema del aparcamiento, digamos así, en una zona, un aparcamiento de esta magnitud, bueno, pues algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Es decir, Nerja ya va por el cuarto aparcamiento, como va un poco el titular. Málaga tiene 15 y antes no tenía a lo mejor nada más que el del garaje Catedral. Y nosotros, bueno, pues el que tenemos o no lo explotamos o no lo sabemos utilizar o la gente no está acostumbrada. Pero Jesús, los ciudadanos tienen que estar diciendo, bueno, ¿cómo estamos hablando de que se va a construir otro parking cuando ahora mismo la ocupación del Carmen es del 8%? Vale, porque es bastante más incómodo, es bastante más cómodo llegar al Pozancón, y estamos convencidos en el sentido de que el flujo de población que hay alrededor, porque evidentemente no sería solo, digamos así, suministrado o habitado o utilizado por personas de rotación, sino evidentemente por muchísimos vecinos que hay alrededor que no tienen aparcamiento, porque el diseño de su edificio, pues está Roberto al lado, que no tenía ninguno aparcamiento privado, o por la propia idiosincrasia, bueno, un poco por la propia costumbre de que ya en cada casa no existe un coche, sino existen bastantes más. Y creemos que es verdad que ahora mismo nosotros necesitaríamos un apoyo privado y alguien que estuviera dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero que creemos que hubiera sido muchísimo más rentable, y es mucho más rentable un aparcamiento en el Pozancón o en otro de los sitios en el que también estamos estudiando. Nosotros estamos trabajando no para pasar mañana, estamos trabajando de cara al futuro. Y la pregunta quizás, usted no tiene por qué tener la culpa de eso, pero esto no se nos ha ocurrido antes. ¿El qué? Que se haga antes el de Pozancón. Pues pregúntale al que había. Claro, eso digo, nosotros tenemos algo tan lógico. Tenemos previsto ese y otro que a lo mejor es bastante más factible, que es para llegar directamente a la otra parte antigua de la ciudad, en la zona, en el entorno del mercado, hay también demanda de aparcamiento por parte de los empresarios y por parte de los vecinos. La idea que tenemos es de hacer parte del actual parque de bomberos, donde está la policía local al fondo, y unirlo precisamente con la Plaza de la Concepción y llegar justamente al lado del Teatro López de Vega o del mercado. De otra manera, porque evidentemente ahí sí hay ya un desnivel de calle hecho, en el Pozancón evidentemente habría que hacer un agujero y habría que hacer una obra de mucha mayor envergadura, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver para que aparte estemos muy poco acostumbrados a utilizar un parking público en Vélez Málaga. En Torre del Mar a lo mejor algo más, ¿no? Jesús. El problema del parking es un problema complejo. Efectivamente, incluso la primera, cuando estuvo gobernando el PP, ya había un plan de aparcamiento que incluso se inició de alguna forma a darle publicidad como que se fueran a hacer pronto, pero es cierto que hay que implementar varias medidas de forma simultánea y de forma transversal. Es cierto, como dice Jesús, que no tenemos costumbre en Vélez Málaga de utilizar los parkings. Sin embargo, vamos a Málaga y lo dejamos a una cierta distancia de allá donde queremos ir. Es decir, por lo tanto, harían falta campañas de difusión, campañas de motivación, campañas de publicidad de los que tenemos.
El parking del Carmen efectivamente está en pleno casco histórico de Vélez Málaga. Tal vez cuando haya determinados acontecimientos, pues está muy limitado, llámese Semana Santa, llámese feria de día, etcétera, pero el año es muy largo y lo que efectivamente sí habría que hacer es que vincular el uso de ese parking a otras actividades comerciales, actividades turísticas, actividades culturales. Yo que he organizado algunos eventos culturales en el Teatro del Carmen, viene la gente y a las 11:30 o a las 11 de la noche está ya el parking cerrado, eso no puede ser. Es decir, que si queremos que se utilicen las cosas, primero hay que motivar a la gente y luego facilitar actuaciones para que venga la gente a Vélez Málaga, al centro de Vélez Málaga, y tengan un parking, porque si no hay nada que hacer o visitar, ¿para qué voy a utilizar el parking? Es que ni siquiera voy a ir. O sea, una cosa con la otra. Y lo del Pozancón, efectivamente se está convirtiendo en un parking alternativo, de aquella manera, porque es un parking, digamos, en superficie que no está regulado, y ahí la gente parece que sí tiene costumbre de aparcar, efectivamente pone a disposición de todo el mundo Vélez Málaga porque está muy cerca, sería un buen sitio. Dicen algunos que habría problemas a nivel del nivel freático, de los fondos de las aguas, porque Pozancón es un lago lo que hay dentro, eso a niveles de coste habría que ver, pero en definitiva, hacernos todos concienciarnos sobre el que tenemos un parking, que hay que utilizarlo, obligarnos el ayuntamiento, qué posibilidades tiene de apretar las clavijas a la empresa para que esté dispuesta a ofrecer ese servicio, pero claro, tenemos que ofrecer además desde el ayuntamiento y desde otras instancias unas actividades que justifiquen que hace falta un parking abierto para que la gente pueda ir. Y también habría que ver un poquito el tema de los precios, porque efectivamente, comparativamente con otros parkings, sobre todo de pueblos, ciudades de nuestro nivel, tal vez sea un poquito caro. Lo que sí es una alegría, yo que voy regularmente a Nerja, es ir a cualquier hora a un parking público abierto, en estupendas condiciones, lleno prácticamente, y bueno, eso facilita que los pueblos se desarrollen, se dinamicen y la gente vaya a visitar a los pueblos. O sea, yo lo plantearía como un reto, pero un reto del ayuntamiento y de todo, porque sería un foco que garantizaría que viniera más gente a visitar Vélez Málaga. Fernando. Bueno, yo quería empezar por decir que compararnos con Málaga, compararnos con Nerja o compararnos con algún otro sitio es un error que cometemos aquí siempre. Lógicamente Vélez Málaga no es Málaga, ni la población ni el tamaño de ciudad. En Málaga no hay más remedio que entrar en un parking porque en Málaga las distancias son muy grandes, ¿no? En Vélez tú puedes aparcar a 300 metros del centro de las Carmelitas en cualquier sitio, o 400, 500 metros. Quiere decir, siempre en la zona nueva, que es la calle Antonio Pintor Hidalgo, es donde está el Parque María Zambrano, allí siempre es donde dejar el coche. En Málaga es imposible. En Málaga no te vas tú a la carretera de, como digo yo, a Welling, para ir a la calle del Lario. Tienes que coger y meterte en un parque. Compararnos con Nerja es otro error, porque la población y el turismo que tiene Nerja no lo tenemos en Vélez Málaga, por lo que sea, ¿no? Por el encanto del pueblo, por el turismo en general. El parking que se hizo en el Carmen ciertamente fue un gran error. Fue una obra costosísima, complicadísima y que tiene los obstáculos que ha dicho Jesús que tiene a la hora de Semana Santa y otros eventos. Eso fue un gran error que no se puede... ¿Y Fernando, es acertado que se habla ahora de hacer otro parking? No, yo para mí creo que no es la prioridad que tenemos ahora mismo en Vélez. Lógicamente Jesús ha dicho que son políticas de futuro, que no son a corto plazo. Bien, por ahí estamos de acuerdo. Ahora mismo Vélez Málaga no es la prioridad el tema. Y lógicamente yo descartaría, por supuesto, el tema del Pozancón, porque el subsuelo y el agua que hay debajo, yo creo que eso sería bueno mantenerlo, o sea, no explotarlo, ¿no? Tenemos un buen sitio, que es la Jefatura Actual de Policía Local, que es una zona estupenda, o incluso el Parque Jurado Lorca. Lo que es la Policía Local, en aquella zona que es amplia, pilla muy cerca lo que es las Carmelitas, el mercado y todo. Lo que no es cierto es que sea el momento, no, ni la prioridad. El de Torre del Mar... Ya habéis visto las obras puestas, ¿no? El de Torre del Mar funciona en verano. El invierno no, porque hay fines de semana, creo que... Bueno, en verano, en invierno en Torre del Mar tenemos el paseo marítimo, que ahí caben todos los coches del mundo. Tú te vas cualquier día, no tienes ningún problema. Y en Vélez Málaga tenemos un ejemplo muy claro en lo alto del Camino Viejo de Málaga, que hay una especie de local allí alquilado, que lo lleva a Proveles y aquello está siempre vacío. Quiere decir, y el del Carmen, por supuesto, quiere decir que yo considero como ciudadano y como vecino de Vélez Málaga que no es la prioridad en absoluto, que lo quieren tener como un proyecto de futuro, pero que cuando se haga, que se haga bastante, o sea, pensándolo muy mucho y no hacer lo que se hizo con el Carmen, que aquello para mí fue un despropósito en absoluto. En cuanto a costos, es complejo, una obra complejísima y un sitio que no, para mí no es el adecuado. Bueno, la empresa le está pidiendo un apoyo al ayuntamiento.
Antonio, ¿crees que el ayuntamiento le tiene que facilitar a la empresa un poco el trabajo, la labor? Pues hombre, aquí tenemos gente que está en equipo de gobierno y que lo puede Ahora le hacer mejor preguntaremos que yo, también pero a Jesús. que no parece... Hombre, se pueden implementar algún tipo de actividades culturales o algo así, pero yo entiendo que no sé muy bien cómo puede ayudar el ayuntamiento en este caso, la verdad. Sobre todo, a mí me ha sorprendido el dato que dabas tú de un 8%, es muy bajo, y eso quiere decir, visto desde fuera, que bueno, pues había sobre todo fallos quizás en la situación y la localización del parking, y eso es un problema que no se soluciona fácil. De todas maneras, no está es que no está lejos, es que está al lado del ayuntamiento. No, lo que pasa es que es verdad que estamos hablando que a lo mejor el resto del año en el que hay menos actividades, pues a lo mejor es más cómodo aparcar en otro sitio. Pero además de eso, hombre, nosotros tenemos... O es que tenemos la mentalidad, Jesús, de que vamos a buscar un sitio que no salga gratis, aunque esté más lejos. De todas maneras, en la primera fase del plan de movilidad que hay aprobado, vamos, digamos así, que hay presentado en el ayuntamiento, establecía que solamente el 8% de las personas, de los coches, de los vehículos que pasaban por la Plaza de las Carmelitas, iban a alguna de las calles aledañas. Es decir, que el 92% iban paseando por las Carmelitas, vamos, con el coche, simplemente, bueno, por pura inercia o porque, es decir, de alguna manera no estamos acostumbrados, es decir, seguimos en ese sentido, seguimos siendo más pueblo que a lo mejor veis con Málaga, pero, es decir, a lo que decía Fernando antes, yo estudiaba en Málaga en una residencia en calle Estrache y yo veía el mismo coche dándole vuelta a calle La Bolsa, a calle Estrache, para ver si aparcaba en un determinado momento, que ahora con el tema de la peatonalización ya directamente, como dice Jesús, ya no te complica. Pero lo mismo nos ha pasado siempre en Nerja. Es decir, hasta cuando era un llano Nerja, el aparcamiento que hay ahora mismo al lado del ayuntamiento, cuando era un llano que estaba aterrizo, pues era un poco la excursión que hacíamos, ¿no? Yo creo que... Y estábamos acostumbrados a pagar. Aquí nos cuesta mucho más trabajo, eso es cierto. Y también, si me permite, un tema de gestión empresarial, porque ahora parece que se está abriendo un poco. Es decir, había una empresa local de Vélez Málaga que decía que vendían más porque vendían más barato, y vendían más barato porque vendían más. Es decir, si yo facilito, reduzco los precios, y allí hay por la mañana el ayuntamiento, el centro de educación de adultos, Hacienda, es decir, toda la administración, gran parte de la administración que mueve muchas personas, están junto al parking, pues a lo mejor si se facilita por parte de la empresa el acceder al parking en condiciones más ventajosas, pues seguramente lo utilizaríamos más. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea una mala ubicación, porque cuando uno va a hacer un trámite... Lo que pasa es que sí es verdad, Jesús, que eso nos basamos, lo mismo que a lo mejor la empresa quiere que el ayuntamiento le ayude, también nosotros tenemos que responder. Estamos hablando de una concesión administrativa con unas condiciones en las que nosotros hemos heredado que directamente a las 11 de la noche durante la semana esté cerrado y el sábado cierra a las 2. ¿Vale? Entonces, el que se pudiera ampliar ese horario, que es un poco lo deseable, para que el que sea pueda aparcar a las 4 de la mañana, pues evidentemente supone modificar el contrato, con lo cual ya a partir de ese momento dice, yo quiero que me den más, porque no me sale rentable. Y un poco lo que dice también luego Jesús, ya un poco el que llega uno un sábado a ver un teatro, por ejemplo, y dice, bueno, pues luego me voy y ceno, porque afortunadamente ahora la oferta de restauración en Vélez es mucho más grande. Bueno, pues me tomo algo y luego me tomo una copita y termino a las 2, pues ya está cerrado, es decir, que tienes que sacar el coche, ¿no? Con lo cual... Luego es verdad que sí es caro, el precio es caro y luego por las tardes, además también hay que tener en cuenta la actividad económica que tenemos hoy por hoy. Quiere decir que si lo fijamos en Vélez, como dice, por el centro, cualquier día de la semana hay poco tráfico. O sea que se nota la poca actividad que hay porque es que hay hasta poco tráfico. Y eso lo notan los propios bancos porque lo que tenemos en las Carmelitas es el ayuntamiento, es Hacienda y los bancos y poco más. Y por eso yo considero, y el sitio sí es malo porque luego llega Semana Santa, como ha dicho Jesús, y no se puede meter el coche allí. Es verdad que luego todo esto va también unido a esa demanda de la zona azul que se está estudiando y que es posible que se pueda implantar y que evidentemente al ser otro aparcamiento disuasorio, digamos así, la calle, pues a lo mejor puede resultar más rentable o más cómodo, es decir, bueno, ahora aquí voy a aparcar, pero voy a aparcar 1 hora, en el otro lado puedo aparcar 1h30 con más tranquilidad. Y ya que tengo que pagar por lo mismo me da meterlo en el parking, no lo sé, eso iremos viendo. Es verdad que en ese Málaga que yo creo que tenemos que mirar como referencia, es verdad que en un tiempo cuando se puso el SARE, se pusieron los aparcamientos y yo creo que digamos así, nos hemos ido acostumbrando a valorar, porque es verdad porque también por como sostenible el tener un vehículo dando vueltas por la ciudad, pues no deja de ser un incordio,
tú que eres profesional del gremio, sobre todo cuando a lo mejor te puedes desplazar andando o puedes, y digamos así, que meta el coche el que realmente lo necesita, ¿no? El que viene de fuera. Los parkings también de las zonas comerciales también suelen favorecer a las empresas, pues con una hora de... Claro, sí, no, y de hecho lo hacen. De hecho hay comercios que lo hacen, y de hecho la Asociación de Comerciantes creo que gestiona tickets. Lo que sí yo considero, ya que estamos hablando del parque y aquí un miembro del equipo de gobierno, es que se está haciendo el plan de la zona azul mediante la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez y de Torre del Mar, pero en ningún momento se está contando con los vecinos de ningún sector, de ningún sector de donde se podía ubicar la zona azul. De todas maneras, Fernando, antes de aprobar esa posible instauración de la zona azul, tenemos ya en marcha ese Consejo Social de la ciudad en el que estamos trabajando, en el que esperamos que pues pueda ser una realidad, porque ya evidentemente está aprobado y que sea definitivo, y si no tiene muchas reclamaciones o muchas propuestas de mejora, en este caso, que se puedan debatir. Si entra en vigor, evidentemente estaríamos hablando que en los próximos meses la ciudadanía en general, las asociaciones de vecinos, los comerciantes, los empresarios, los sindicatos, los partidos, las cofradías, todos los que tenemos que ver desde del trasfondo social del municipio, pues evidentemente puedan decir sobre esto y sobre el resto de tareas, para que vayamos asumiendo que es verdad, aunque lo repetimos muchas veces, que somos un municipio de gran población, ¿no? ¿Os habéis reunido recientemente con la empresa que que explota el aparcamiento del Carmen? Pues no forma parte de mi concejalía. Sí sé que se tiene en contacto, porque es verdad que nuestro interés sería que estuviera abierto muchas más horas de las que está abierto ahora mismo. Pero yo creo que un poco es lo que estamos hablando de ese equilibrio. Esa concesión administrativa viene con unas condiciones. Evidentemente el riesgo en este caso, a diferencia de lo del tranvía que hemos hablado algunas veces, el riesgo es para la empresa, que arriesga en este caso. Pero claro, evidentemente el cambiar cualquiera de las circunstancias supone modificar el contrato, y modificar el contrato supone que a lo mejor el canon o que tenga que pagar o que le tengamos que pagar o lo que sea ya cambiaría, ¿no? Ahí estamos. Interés seguimos teniendo, porque de hecho me consta por parte del concejal de comercio y por parte del resto del equipo de gobierno, porque es verdad que hay una demanda, ¿no? Pero claro, también luego te encuentras con estadísticas de participación en el parking de esa manera, ¿no? Bueno, si os parece vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los desahucios, porque ya sabéis que el Gobierno y el PSOE están debatiendo sobre ellos. ¿Ha llegado esto tarde, Fernando? Pues yo considero que sí, que ha llegado bastante tarde, porque los problemas de pagos de hipoteca y de familias que se han quedado enganchadas con deuda debido a la crisis económica que surge en el 2007, y en el 2008 cuando ya se pronuncia de forma considerable, pues ni el Partido Socialista, que estuvo gobernando, hizo nada, ni el Partido Popular ha hecho nada hasta ahora que se están viendo. Te voy a dar un detalle, en unas declaraciones que el otro día hacía Alberto Garzón precisamente aquí en Málaga, y decía que tanto el PSOE como el PP están actuando, se están maquillando. Sí, yo considero que sí, yo considero que si hubiera habido interés se hubiera hecho antes, y se está maquillando porque todo esto surge como consecuencia de los movimientos sociales que tenemos a diario en Madrid y en otras ciudades. También hace mucho ruido el tema por desgracia, de los suicidios que hay, porque es que perder la vivienda donde una familia vive es muy duro, y yo creo que cualquiera podía perder la cabeza, ¿no? Eso habría que estar en la piel de la familia que le ocurre, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no hay conciencia por parte de los que nos gobiernan ahora y los que nos gobernaban antes de las dimensiones que tiene el asunto. Y al igual que se está salvando, digamos, con dinero público a la banca, a los desmanes que ha habido en las cajas de ahorro sobre todo, pues se podía pedir ese rescate bancario o financiero con algunas contraprestaciones. Y, o sea, habría que ayudar a la familia, porque ciertamente hay muchas familias que han sido y son trabajadores de toda la vida, familias totalmente honradas y humildes, y que se le está echando a la calle. Fernando, quizás ahora la pregunta que nos hacemos todos es que si esta reforma que se va a hacer, que se hará mediante un decreto ley, va a ser con carácter retroactivo. Parece ser que no, parece ser que los desahuciados se quedan, pero como hay unos 170.000 o 100 y pico mil largos en vías de desahucio, que con eso sí van a contar. Ciertamente, con carácter retroactivo parece ser que no se va a hacer. Sí, el presidente del Tribunal Supremo decía el otro día, lo veo complicado, no es imposible, pero es complicado. Lo que yo tengo muchas dudas es del acuerdo, porque yo sé que ayer tarde, tenían una segunda o una tercera reunión, y yo tengo muchas dudas de los acuerdos a que puedan llegar, porque ya el Partido Socialista estaba diciendo que no estaba
de acuerdo con las propuestas que hacía el Partido Popular al respecto. Quiere decir que yo considero que la batalla entre partidos sigue estando ahí viva y eso no nos interesa a ninguno de los ciudadanos. O sea, a los ciudadanos no nos interesa esas guerras entre partidos y esas luchas de poder. Lo que nos interesa es que arreglen la situación de una manera justa y como contraprestación a este rescate financiero, pues que se pidan que, hombre, a una familia que no la echen a la calle. Lo veo totalmente injusto y lo considero que eso ocurría en la Edad Media y que ahora estamos en la Edad Moderna. O sea, que yo no creo... Antonio, y los bancos dan una moratoria de 2 años en casos de extrema gravedad. Aquí se planteaba el otro día, veía yo en los medios, ¿qué podemos entender por extrema gravedad? Bueno, hay un código de buenas prácticas bancarias que se aprobó este año ya, que era de carácter voluntario. La extrema gravedad parece que iba pues, por la vía de las personas jubiladas, gente en situación de desempleo, familias numerosas y por ahí. Yo creo que, bueno, esto es una medida también que a raíz de todos los acontecimientos que han pasado recientemente ha tomado la banca de manera generalizada. Ya ellos estaban en algunos casos, pues había bancos que estaban tomando unas posturas y otras, pero en fin, parece que se homogeniza ahora y, bueno, sí, se llega a un acuerdo que yo creo que se debe de llegar, porque lo que llama mucho la atención es que después de haber estado tanto tiempo pues sin una norma, sin modificación de una norma, ahora pues no sé exactamente dónde puede estar el enganche, pero no se llega en un principio, que un poco por donde iba Fernando, que siempre va a ser una mejora, y lo ideal sería que el acuerdo que se llegara, que se legislara y sustituyera y hiciera obligatorio este carácter voluntario que ahora mismo tienen los bancos, y diera más seguridad jurídica también. Jesús, ¿habría que incluir en ese acuerdo también a otros partidos, al resto de partidos? Eso es fundamental, es indispensable. Yo sí creo que se ha llegado muy tarde, que Partido Popular y Partido Socialista han llegado muy tarde. En este país nos movemos a golpe de impulso, desgraciadamente, y tiene que pasar una desgracia para que nos pongamos a mover. Y cuando algo ocurre ya nos ponemos muy Quijote, pero ha habido tiempo en que ha habido incluso otras propuestas, y me duele decirlo porque, en fin, creo que no ha sido eso lo más correcto. Ha habido propuestas que Partido Popular y Partido Socialista pues han hecho oídos sordos. Esto es un problema, una situación demoledora para quien la vive. La situación de extrema gravedad ya no es el indigente, ya no es el pobre enfermo dependiente, ya no es muchas personas, mucha clase media que se están viendo abocados a irse a la calle por pérdida de empleo, por pérdida de ingresos, etcétera, etcétera. Realmente se tenía que haber actuado mucho antes. Ha habido algunas reformas, pero han sido reformas menores. Estamos hablando de una ley de más de un siglo y efectivamente hay que contar, como tú dices, desde ya con el resto de partidos, o sea, no intentar sacarse la foto ni monopolizar las posibles soluciones. Ahora parece que el desencuentro está en que el PSOE quiere 2 tazas más, es decir, ya de entrada cambiar la hipotecaria. Yo creo que si hemos esperado tanto tiempo, más vale esperar algo más, pero hacer una buena reforma. Lo que sí hará el Partido Popular, estoy convencido, este jueves será sacar unas medidas urgentes para intentar de alguna forma taponar la herida, pero efectivamente con una cantidad de 500 desahucios al día, yo creo que el problema es lo suficientemente grave para que realmente se tomen medidas. Pero hay que ser un poco cautos, porque tampoco vayamos a transmitir, como dicen algunos, y tienen razón, la impresión, sobre todo dentro, pero también fuera de nuestro país, de que vamos a igualar a todo el mundo. O sea, no es lo mismo personas que estén trabajando, ahora dicen el sobrevenimiento de causa no dolosa para no poder pagar. Es decir, que yo no pago no porque no quiero, sino porque no puedo. Entonces, en el momento en que yo no puedo pagar con mis ingresos, yo creo que eso ya es una situación de extrema gravedad, independientemente de los casos más extremos y más digamos, más complicados. Lo de la retroactividad, legalmente parece muy complicado, porque ya hay pisos vendidos, pisos embargados, pisos que han sido subastados, y eso ya es irrecuperable. Que de alguna forma se pudiera atender a esas personas que han perdido el piso, pues facilitándole alquileres sociales o facilitándole préstamos blandos para... Algo debería hacerse, porque entonces dirá, bueno, ¿y a mí qué me ha pasado ahora qué? ¿No? Yo creo que el problema es lo suficientemente grave y deberíamos de aprender en este país que ante graves situaciones, ante graves problemas, hacen falta importantes soluciones y hace falta sobre todo el acuerdo, que yo siempre reivindico a todos los niveles, pero de luego con un problema de Estado como es este, Partido Popular, PSOE y todos los demás, que tendrían que haber puesto de acuerdo muchísimo antes.
Jesús, cierro con usted. Vale, yo creo que, bueno, no llegamos a un año gobernando en este caso. Es verdad que se aprobaron un código de buenas prácticas que parecía que iba a ser un poco el elemento importante. Es verdad que hay que estar en los casos concretos. También es cierto, como decía un poco Jesús, y el otro día escuchaba en el programa de Carlos Herrera que los bancos, aquí, es verdad que demonizamos a los bancos, pero los bancos también han conseguido muchísimos acuerdos con muchísimos clientes. Yo tampoco estoy aquí para defender a la banca, ni mucho menos, porque creo que tiene asesores y personas que se pueden defender, pero también es cierto que hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues creo que a lo mejor más tarde que pronto, a lo mejor, pero bueno, ya digo, no llegamos a un año, en el gobierno ya hemos tenido hasta 2 huelgas generales, con lo cual estamos trabajando muchísimo, y ciertamente que la urgencia es lo necesaria para que de primera hora nos pongamos de acuerdo con el PSOE, como otro partido, que además la idea es que esa reforma sea permanente en el tiempo. Con el resto de las fuerzas políticas, pues evidentemente habrá que escucharlo y escuchar sus propuestas, pero no olvidemos que es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular representan la amplísima mayoría social de este país, que es España, y de alguna manera la urgencia que creo que tenemos y que es necesario responder, porque de hecho creo que también es importante que se venda esa respuesta y que además tampoco se parezca que trasciende, que aquí no se paga nada, ni que aquí, en fin, y que un poco la inseguridad jurídica. Efectivamente, que también es elemento importante a tener en cuenta, porque yo aquí pongo de ejemplo Unicaja, que es una entidad financiera nuestra. Todos recordaremos por amistades que cuando íbamos a pedir una hipoteca o teníamos algún amigo, pues a lo mejor Unicaja era el que tenía el interés más alto, el que nos pedía más cosas y era el demonio. Y casualmente, esa entidad, que además casualmente es malagueña, ha sido una de las pocas en toda España que ha sabido defender una gestión bancaria importante sin arriesgar, ¿vale? Jesús, pero nos tenemos que ir. Vale, que confío en que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo, y si no, pues evidentemente tiene que gobernar el partido en el gobierno y tendrá que determinar mañana el decreto ley, pero que seguro que escuchará esas propuestas, y a partir de ahí vamos avanzando, pero ya por lo menos cortando un poco de raíz la emergencia, que yo creo que es lo que más nos importa. Muchas gracias a los 4 por acompañarme, muchas gracias a ustedes como siempre por estar ahí, y les espero la próxima semana aquí en Ágora.